Muy bien. Sí, Señor Vargas, por favor. A ver, yo primero le quería preguntar si es que aún existe un desfase aquí tengo la información, Minsa, aún existe un desfase de mes y medio en número de fallecidos. Quiere decir que una vez que tomemos ese mes y medio podamos sincerar, esa cifra va a aumentar. ¿Y qué participación ha tenido SINADEF en este sinceramiento hecho público el día miércoles de 3.500 aproximadamente fallecidos más por el coronavirus, la COVID-19? Por favor, señor Vargas. sí, mire, el SINADEF es un sistema que existe antes de la pandemia, ¿no? Y su función es registrar la información de los certificados de defunción que emiten los médicos por todas las causas. Y durante la pandemia, esto incluye las causas donde el médico considera que la persona ha fallecido por COVID. Hasta estos días, porque esto es dinámico, todos los días fallecen personas por todas las causas, el SINADEF tiene más de 110.500 defunciones registradas, y de esas, en 41.000, más de 41.000 los médicos han escrito un término, y ahí viene la dificultad, ¿no? No siempre los médicos escriben como diagnóstico COVID-19, y tampoco no siempre, a pesar de escribir este diagnóstico, codifican con los códigos U071, U072, que corresponden a los casos confirmados y a los casos sospechosos. Entonces, y utilizan además otros términos, coronavirus, SARS-CoV-2, otros términos. Eso da lugar a que se haga un proceso de revisión de esta data. Y efectivamente, la data oficial que se anuncia cada día está basada en información completamente confirmada, basada en pruebas de laboratorio, en la revisión de la historia clínica del paciente, en la revisión de su certificado de defunción que está en SINADEF. Entonces, la cifra oficial sí considera los casos de SINADEF, ¿no? Claro. Y de esa revisión justamente ejecutada hasta el 17 de junio del 2020, y como lo ha anunciado la señora ministra de Salud, ha habido un incremento de 3.688 casos a los 13.767 que existían hasta ese día 22 de julio, ¿no? Y hasta el día de hoy, falta la cifra que anuncian el día de hoy, pero hasta el día de ayer la cifra oficial es de 17.654 casos. Claro. A ver, señor Vargas, esto porque tienen distintos procedimientos de almacenar, por decirlo de alguna forma, la información, ¿no? La señora Pilar Macetti expresaba que, por ejemplo, la sala situacional alberga, digamos, la data con pruebas confirmadas. En cambio, en el caso de ustedes, está toda aquella información que se recoge dentro de los hospitales, fuera de los hospitales también, incluso aquellas que no tienen prueba. Exactamente, por eso es que hay muchas más defunciones y también aquellas que no corresponden a COVID, a todas las otras causas. Ok. Así es. Bueno, pero igual este incremento de 3.688, digamos, por la información que ustedes manejan, ¿le parece escaso para la realidad o estamos de pronto muy desesperanzados? Lo que ocurre es que, como se ha mencionado también, para poder realizar una comparación internacional, se utiliza un estándar. Y este estándar corresponde a fallecidos por COVID que sean confirmados por laboratorio. Si no, no seríamos capaces de compararnos, ¿no? El Perú es uno de los pocos países de la región que ha sincerado y ha abierto completamente su data de mortalidad a través del SINADEF en el portal de datos abiertos de la PCM. Por eso es que publicaciones internacionales como el Financial Times ha podido acceder a esta información, y como lo hacen también otros investigadores, y a través de SINADEF pueden medir el exceso de la mortalidad, ¿no? Que efectivamente existe un exceso de la mortalidad que observamos hoy es superior a la mortalidad actual, y eso es lo que se reporta. Y lo que se sospecha efectivamente es que ese exceso de la mortalidad tiene que ver con la pandemia del COVID-19 necesariamente. Por eso es que estos 3.688 son producto de la vigilancia epidemiológica que se ha contrastado contra el SINADEF,
que se ha contrastado con otras bases de datos, por ejemplo el MedLab, que tiene el registro de las pruebas moleculares, se ha contrastado con otra base de datos que es el SYS-COVID, que tiene el resultado de las pruebas rápidas, serológicas, y en base a esta información cruzada se ha llegado a este incremento. Va a haber otro incremento efectivamente porque se sigue ejecutando, este es un trabajo que no ha terminado, y hay el grupo de trabajo de revisión de los casos de mortalidad que se ha conformado, definitivamente va a recomendar también cómo mantener este número, cómo podemos mantener este número, porque se ha fortalecido también la Red Nacional de Epidemiología, se ha contratado epidemiólogos en todas las regiones del país para que rápidamente puedan investigar cada uno de estos casos, completar los requisitos e incrementar el número de fallecidos por COVID-19. Aún así, podrían quedar otros casos en los que no se logre realizar esta documentación, pero están ahí en el SINADEF, y al final de la pandemia, igual que lo van a hacer todos los países, vamos a evaluar la verdadera magnitud que la pandemia ha tenido en nuestro país, como en cada uno de los países a nivel internacional. Correcto. Señor Vargas, una preguntita. Los 3.668 nuevos casos que se sumaron a la lista, desgraciadamente, de muertos en nuestro país, solamente que quizá me lo perdí y usted ya lo mencionó, son con prueba de laboratorio, es decir, son con una prueba rápida o una prueba molecular, es decir, con una confirmación que dieron positivo al COVID y luego fallecieron. No necesariamente. Algunos pueden haber fallecido antes de conocerse la prueba, por eso es que no pudieron ingresar al registro oficial. Si la persona enferma por COVID ya tiene una prueba confirmatoria y muere, ese caso ingresa inmediatamente. Pero si una persona murió con sospecha de COVID, pero no tuvo una prueba confirmatoria, no ingresa, y ahí es donde se va conformando esta brecha, y después de una investigación epidemiológica que incluye la revisión de la historia clínica y, en los casos de muerte domiciliaria, la visita a la familia del fallecido, se documenta, se cruza con las otras bases de datos donde están las pruebas y se incrementa el número, ¿no? Por eso es que en la revisión que se ha hecho hasta esta fecha es este número, y seguramente va a haber otra actualización que esperamos sea la última, y a partir de ahí poder mantener ya en el menor plazo posible el número de fallecidos con prueba confirmatoria. Pero me pregunta ahí viene el sentido. Entonces, claro, es o una prueba confirmada o, en todo caso, digamos, pruebas clínicas que podrían confirmar que se trató del coronavirus. Hablamos de una radiografía de tórax, o por ahí que haya muerto pues con una saturación de oxígeno por 50-60 en su casa, o una clínica. A eso se refiere con historial clínica. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo una diferencia tan grande entre el Financial Times, la cifra del Financial Times, que, como usted dice, es cierto, ellos han logrado esa cifra entrando al portal de datos abiertos que ha tenido a bien el Estado peruano ofrecer a todos, pero sigue habiendo una diferencia notable entre aproximadamente los 40.000 que mencionaba el Financial Times y los 17.000 aproximadamente que ha sincerado el gobierno central. ¿Por qué cree usted esa diferencia, señor Vargas? Es el exceso de mortalidad por todas las causas, no específicamente las causas de COVID-19, porque sí. No tenemos exactamente el número total. Estas más de 40.000 casos son sospechosos, porque en alguna de las líneas del certificado de defunción el médico ha escrito el término COVID-19 o algún término similar, pero como no está estandarizado, según quien haga ese recuento, no va a tener una cifra exacta. ¿Qué está haciendo el Ministerio en este momento? Ha conformado un grupo de expertos codificadores en CIE-10, porque es la clasificación internacional de las enfermedades, establece un algoritmo
para establecer la causa básica de defunción en cada uno de los certificados. Y ese trabajo, ese sí va a demorar muchísimo más todavía que de ir actualizando. O sea, los 40.000 casos en los que se sospecha COVID, independientemente de que no lleguen a ingresar esa cifra oficial, digamos, al final de la pandemia van a tener una conclusión de acuerdo a este algoritmo estandarizado que existe antes de la pandemia para establecer cuál es la causa básica de la muerte. Ok, entonces, para entender, señor Vargas, ¿usted cree que al final de la pandemia efectivamente estemos más cerca a las cifras que nos muestra el Financial Times de a las que nos muestra el gobierno oficialmente el día de hoy? Bueno, lo que pasa es, nuevamente le digo, ¿no? En el SINADEF están todas las causas y yo quisiera acá ilustrar para todo el público que en realidad desde el punto de vista epidemiológico no es necesario conocer exactamente, o sea, la confirmación de los casos es importante, como menciono, para dar una información al sistema internacional de OPS, OMS y poder compararnos y estandarizarnos. Esas son las cifras oficiales que tienen ese estándar que se ha mencionado. Ok, señor Vargas, pero no, le quiero, digamos, trasladar mi preocupación, mi duda. Entonces, si yo soy gobierno, ¿no?, y tengo que definir políticas públicas, yo puedo elegir entre un escenario benévolo, por decirlo así, 18.000 muertos, que es una cifra oficial, pero tengo también la realidad del Financial Times, que no es un número sacado de la nada, es un número sacado del data que nosotros como Estado estamos proveyendo, entre ellas SINADEF. Lo que dice el Financial Times es un número de 40.000 que sale obviamente de un promedio de los últimos 4 o 5 años de lo que ha sido el número de muertos, digamos, hasta esta época del año por diversas causas, que además mantiene un patrón más o menos similar de año a año. El exceso es de 40.000, entonces no es que en los 40.000 están incluidas todas las causas de muerte, está incluido únicamente el exceso respecto de años anteriores. Yo como gobierno tendría que también tener muy en cuenta la cifra de los 40.000 sin la necesidad de que sea confirmatoria para hacer políticas públicas. Es decir, normalmente uno evalúa el riesgo de lo que podría hacer, no únicamente de lo que tiene. Entonces, si yo fuese gobierno central, ¿yo debería tomar los 40.000 como dato para definir mis políticas públicas? Exactamente, y eso es lo que hace el gobierno, eso es lo que hace. Sí, pero nosotros usamos los números que están en SINADEF sobre el exceso de la muerte, independientemente de que sean o no casos de COVID, ese exceso de mortalidad que está ahí se monitorea a nivel nacional y se monitorea por cada una de las regiones y provincias. Por ejemplo, por eso en este momento sabemos que las regiones de Loreto, las regiones de Ucayali, por citar 2 ejemplos, ya han retornado al reporte de su mortalidad habitual, es decir, el número de defunciones. Eso ya bajó, perfecto, correcto, pero yo entiendo su posición, pero déjame hacerle una pregunta más. Me llamó la atención en conferencia de prensa el presidente Vizcarra cuando dijo, bueno, hay algunos gobiernos regionales que hacen pruebas pero no están validadas por nosotros. ¿A usted le parece que ahí podrían haber, o sea, si es que el gobierno no está tomando en cuenta esas pruebas rápidas para finalmente poder sincerar la cifra de muertos, estamos en una situación que la verdad no se entiende cómo pueden gobiernos regionales no tener una lista por las cuales las pruebas rápidas que tiene convalidadas para que puedan ir a la data oficial tienen que ser tales y tales y tales marcas? O sea, ese tipo, yo sé que no es su labor como SINADEF, pero es justamente el hecho de que pareciese que siempre el gobierno quiere utilizar la cifra más benévola y eso no me parece que ayude a desarrollar políticas públicas adecuadas. No, bueno, respecto de las pruebas, es otro tema porque tiene que ver más con el número de infectados, efectivamente, ¿no? Pero yo hablando de la mortalidad, le digo que independientemente de la cifra oficial que se maneje, todos los hospitales, todas las regiones, a través de las DIRIs indirectas, ellos disponen de la información de SINADEF, la descargan, la pueden monitorear día a día y semana a semana, donde se está incrementando y de acuerdo, y la utilizan efectivamente para la toma de decisiones. Lo que le digo es que independientemente de que yo
hago no la confirmación, la información sobre exceso de mortalidad a Está nivel nacional y se utiliza para la toma de decisiones. Está ahí. Clarísimo, Bueno. clarísimo. Gracias, Señor señor Vargas, Vargas. muchísimas gracias.